bendiga, hermanos. Bien, gracias por la posibilidad, por la oportunidad que el Señor me da en esta tarde. Me encontré que me quedó alto el púlpito y las mujeres saben que a mí me gusta moverme. Así que voy a tratar de no desenfocar el frente. Así que quiero agradecer primeramente al Señor por esta posibilidad que me da hoy de compartir una palabra con ustedes. Agradecerle a Él principalmente porque la voluntad de Él es que hoy estemos acá en este lugar. Desde mi más humilde condición, quiero decirle, yo no soy una predicadora. Así que si usted espera una prédica wow, no va a salir. No es eso. Las mujeres pueden decirlo. Pero bueno, cuando en la semana me preguntaron si podía estar el día de hoy, en principio dije que no, porque andábamos revolucionadas con el tema de la reunión de mujeres, ¿no? Así que, pero bueno, en el transcurso de que iba manejando, algo me dijo que no podía hacer eso, así que cedí. Debía decir que sí, ¿no? Aunque a mí me parecía que no, pero el Señor estaba diciendo que sí. Yo en esta tarde quiero, como dije, darles gracias a ustedes por permitirme estar en este lugar. Principalmente dije gracias al Señor, a los pastores, ¿no? Pero más que nada voy a compartir algo muy sencillo, muy práctico. Espero no ser extensa, no quiero llevarlos de versículo en versículo. Quiero tratar de ser breve y lo más simple posible, ¿sí? En esta tarde yo elegí como título Reconociendo el milagro de la redención. Y todos conocemos de este milagro de redención. Todos recibimos ese milagro de redención. Pero a este título, en la medida que fui preparando, empecé a profundizar en lo que iba a preparar y me vino la palabra reconociendo. Y reconociendo significa reconocer lo conocido. Amén. Entonces entendemos de que el milagro de la redención la sabemos, fue el que se nos presentó a la vida nuestra alguna vez, pero es algo que no tenemos que dejar de que sea continuo el reconocimiento. Yo hoy con esta actitud de haber dado un sí, fue un reconocimiento al milagro de la redención que hizo el Señor por mi vida. El hecho de que usted esté acá es un reconocimiento al milagro de redención que hizo el Señor en su vida alguna vez. Y así, y mañana será otra vez, y así sucesivamente. Por eso yo creo que esto es inagotable, es el día a día, es el momento a momento que uno tiene que estar reconociendo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Recién cuando escuché a la hermana, había pensado en dos tipos de mensajes compartir con ustedes, y en la semana tuve una semana dura y empecé a prepararlo y definí por este tema, por este título, y la hermana cuando comparte la meditación que ella hace a mí me confirma que era lo que había preparado. Y cuando hacemos referencia al milagro de redención, hablamos de contemplar el amor que Dios manifestó sobre nosotros. Hablamos del infinito amor que Dios nos provee todos los días, segundo a segundo. Cuando hablamos de milagro de redención, hablamos de la transformación de nuestras vidas. Porque antes de que Jesús se presentara a mi vida, yo era de una manera. Y luego que se presentó, que vino el milagro de redención, empezó a transformar mi vida. Cuando hablamos de milagro de redención, hablamos de que este milagro de redención nos devolvió la esperanza. Porque antes de conocerlo, muchos estábamos desesperanzados, muchos habríamos perdido las esperanzas. Cuando hablamos de milagro de redención, hablamos de que Él restauró la identidad de cada uno de nosotros, porque nosotros decíamos que éramos cierta persona, y cuando Él vino nos dio a entender de que nosotros somos lo que Él dijo que somos. Y voy a compartirles, voy a citar unos versículos. Juan 15, 16 nos va a afirmar
lo que Dios dice sobre cada uno de nosotros. Y dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Y hay algo muy sencillo y muy corto para extraer de esto. En esa palabra el Señor dice, nada más y nada menos, para resumirlo, dice que Él me eligió. Dice que Él lo eligió a usted. Ni siquiera nosotros tuvimos la opción de elegirlo. A veces creemos de que el Señor está ahí y Él está esperando que nosotros nos acerquemos. Pero ya antes de esto Él ya había predestinado, Él nos había elegido. Amén. Y dice que Él nos eligió por esta gran razón, este gran motivo, y que fue manifestando su amor. Manifestando su amor con una idea, con una planificación a largo plazo, para darnos la vida eterna. Porque nosotros antes no conocíamos la vida eterna. Antes de conocer al Señor no teníamos ni idea de esto. Y no solo eso, en este versículo hay una parte que nos corresponde a nosotros. Él ya hizo, Él ya nos eligió. Pero dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que ese fruto permanezca. Ahora, Él ya había hecho su parte. Él ya nos había elegido, se dio a conocer, y hay una respuesta de parte nuestra, que es mostrar los frutos, sostener los frutos, que permanezcan los frutos en nosotros. Y eso nos corresponde a nosotros, no a Él. Él ya hizo su parte. Amén. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Otra confirmación del motivo de por qué nos eligió. Y ahí reafirma otra vez el amor eterno que tiene hacia nosotros. Yo entiendo que el Señor me trajo a esta tierra a mí, no solo para ocupar un lugar, un espacio, sino para que yo funcione en ella. Y así pasa con cada uno de ustedes. Dice que cuando Él nos vio a nosotros, nos vio completos, y nos vio completos en el amado. Con esa proyección nos miró. Él no vio nuestra condición, no vio las derrotas, no vio los fracasos. Él directamente focalizó en los resultados que íbamos a dar por la elección que Él había hecho sobre nuestras vidas. Y los resultados que Él ve en nosotros son óptimos, son favorables, son exquisitos. Entonces, podemos decir que el milagro de la redención tiene mucho peso. El milagro de la redención tenemos que dimensionarlo. Tenemos que entender que no es llegar a la cruz y conocer a Jesús. Ahí comienza nuestra redención y todavía falta mucho más. Por eso tenemos que aprender a reconocer este milagro. Tenemos que aprender a que día a día nosotros tenemos que ir descubriendo qué más hay en esta redención, qué más hay en esta propuesta que Él hizo para nuestras vidas. Y para eso tenemos que tener una condición. Y la condición es de entrega, es de reunirnos en la voluntad. Cuando oraba antes de pasar acá adelante, decía, yo no quiero hablar de mí. Sabemos que a veces un testimonio acompaña mucho para un mensaje, pero yo quiero hablar de Jesús. Yo quiero ser menos de mí y más de Él. Puede ser que un testimonio sea oportuno en el momento para la vida de alguien, pero en este momento el Señor me llevó a que hablara de Él y no de mí. Amén. Dice que cuando Él nos vio completos, nos vio con una visión de alfarero. Cuando Él nos mira con ojos de alfarero, dice que Él tomó y pensó. Cuando tomó el barro en sus manos, Él dijo, esta materia prima, puedo hacer algo con ella. Puedo formarla, puedo transformarla,
puedo crear algo y dar un resultado. Cuando se presenta el milagro de la redención en nuestras vidas, era necesario porque nosotros éramos pedazo de barro, pedazo de tierra, y que era necesario que a nosotros nos tomara alguien y nos transformara. Decimos que el alfarero tomó el pedazo de barro y evidentemente arma un recipiente, arma una vasija. Y él pensó, yo a este pedazo de barro le voy a dar una forma y puedo darle como resultado una vasija que sea para buen uso. Y se puede convertir en una vasija de honra, se puede convertir en una vasija de gloria. Y de alguna manera esto personifica nuestras vidas. De alguna manera esto habla de nosotros, porque nosotros, como personas terrenales, como condición humana, nosotros somos vasijas de barro, como dice el alfarero. Jeremías 18:1-3 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Y yo me puse a investigar, no es tanto investigar, sino que averiguar cuál es este alfarero, ¿no? En la vida natural, este oficio, ¿en qué consiste ser un alfarero? Y dice que el alfarero es un artesano, como un artista. No es cualquier cosa. Es un artesano que dice que tiene como función darle forma a algo, transformar en barro un objeto y darle una forma, una cualidad. Y para que dé un resultado lindo, para que quede apreciado, lleva un tiempo. Lleva tiempo para que este alfarero termine su obra, su trabajo, y termine en las condiciones que él quiere. Pero para crear estos objetos, el alfarero reúne muchas cualidades. El alfarero tiene que tener conocimiento de lo que va a hacer, tiene que usar técnicas, tiene que ser habilidoso, tiene que ser meticuloso, porque dice que lo que va a hacer lo tiene que hacer casi perfecto, o que sea vistoso, que sea agradable a los ojos de los que van a mirarlo. Un alfarero reúne condiciones, pero no son cualquier condiciones, son condiciones loables, condiciones con excelencia. Por eso se dice que es un artesano, porque él trabaja hasta el detalle más pequeño. Cuando usa el instrumento, el alfarero, para trabajar, se dice que en el tiempo de la antigüedad se trabajaba con un torno que era pedal, ¿no? Era la rueda, debajo tenía el torno. Entonces el alfarero con el pie, como esas máquinas de coser antiguas, con el pie, el movimiento del pie, tenía que ir de acuerdo a lo que iban a trabajar sus manos, para que la rueda girara, pusiera el pedazo de arcilla, de barro, y con las manos moldeara él lo que iba a hacer. Y después vinieron, con el paso del tiempo, que es hasta el día de hoy, están los tornos eléctricos, que no se usa el pie, simplemente se enciende y empiezan las manos a dar la forma, el modelo que se quiere hacer. Pero de una u otra manera, la condición del alfarero es que se requiere mucha habilidad. El alfarero no es un albañil cualquiera, es alguien especializado, es alguien que conoce de lo que está haciendo. El alfarero es alguien que tiene manos que son precisas para hacer esa tarea.
para desarrollar esa tarea. Entonces, por consiguiente, dice que sus trabajos son valorados. Ustedes vieron que, no sé, si por acá por la ruta, creo que abajo del mercado comunitario hay un camión que está vendiendo vasijas de barro y demás. Son caras, son caras. Y tiene que ver con esto, con el desarrollo y todo lo que conlleva armarlas y formarlas, ¿no? Y aparte porque la materia prima es cara también. Por eso es un oficio de mucha habilidad y es bien pago. Por eso es costoso lo que ellos venden, ¿no? En el proceso de hacer una fuente o una vasija, el alfarero usa 5 pasos. Prepara la arcilla, moldea, después le da un acabado que le dará un detalle más, menos, brillo, color, y luego pasa por el secado. Para que se seque la pieza lleva muchos días y aún todavía no está terminada, porque se termina cuando pasó por el horno, cuando entró en cocción. Y la cocción dura y tarda el tiempo que sea necesario para el uso que se proyectó en esa vasija. Porque hay vasijas que van a ser usadas para cierta resistencia al calor y otras que no. Entonces es todo un proceso y todo es cuestión de tiempo. Lo que no sabemos es cuántas vueltas se da, pero el alfarero sí lo sabe, porque hay técnica, porque hay conocimiento, porque hay habilidad. No sabemos qué tiempo va a dar, cuántas vueltas va a dar para terminar lo proyectado, lo que planeó, lo que pensó, cómo quería que terminara siendo esa vasija, ese objeto. Y seguramente peor aún cuando se presentan con algunas distintas formas. Leía que el alfarero que es de uso manual dice que las vasijas las trabajaba y las hacía con un rulito, que el dedo mismo ya está tan práctico el alfarero que sabe dónde le va a hacer el nudito, el rosque, el rulo. Las mujeres que usan la buclera, ¿no es cierto?, ya saben, no cualquiera sabe hacer bucles. Entonces las mujeres usan y saben la técnica para formar. Bueno, este alfarero conoce la técnica que va a usar para hacer el rulito, el detalle que necesita la vasija que quiere diseñar. Y por lo tanto, cuando hace ese tipo de detalles, es porque sabe que esa vasija tiene una función específica. No va a ser usada para lo que es una vasija sin el rulo, o sin el asa, o sin la manija. Son para usos específicos, se caracterizan, tienen particularidades para el uso. Y vamos a ir a Jeremías 18:4, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo deduzco que en este intento, y ustedes es más que obvio, cuando volvió a hacerla y decidió hacerla de nuevo, supongo que logró su objetivo, logró el resultado que él quería, ¿no es cierto? Porque la volvió a tomar, la volvió a hacer y dice que la hizo según mejor le pareció hacerla. Le habrá dado algún detallito más o una perfección. Y cuando por segunda vez considera que ya está lista, es porque la considera apta para ser usada. Sabe que no va a haber falla en eso que hizo. Por eso cuando la observó, la volvió a tomar y la volvió a formar. Y cuando él la vuelve y termina y ve el resultado, dice: esta es la vasija adecuada para cumplir con la función que él pensó. La hermana hace un rato hablaba sobre la transformación. Si bien yo no hace mucho tiempo que estoy acá, pero lo que he podido escuchar, que el año 2025 la iglesia fue un año de transformación, un año donde mucha gente nació de nuevo. Pero cuando estaba finalizando el año
el pastor dijo que este año nuevo que se acercaba cambió y que este año nuevo que se acercaba dijo que era de formación. Amén. Entonces, año 2025, transformación. Yo entiendo que el alfarero estaba involucrado en las vasijas. Yo calculo que el alfarero estaba trabajando y lo había tomado por segunda vez y la volvió a hacer de nuevo para perfeccionarla. Año 2026, año de formación. Y a mí la palabra formación, ¿sabe lo primero que me vino? Alistarse, ponerse en fila. Y alguien cuando se alista y cuando se pone en fila es porque va a ir a la batalla, porque va a ir a la guerra, porque se posiciona para ir y hacer algo. Por eso hablamos de un año 2026. Y voy a tomar estos versículos, estos pasajes para dar el mensaje. Año 2026 es de formación. Yo estoy convencida que a mí el Señor me transformó. Yo estoy convencida que a mí el Señor hoy decidió alistarme para la formación. Entonces, Jeremías clama en este versículo y dice lo siguiente: ya estuvimos en la rueda, ya estuvimos. Yo ya estuve en la rueda. Estuve muchos años donde el Señor me dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Estuve en las manos del alfarero, me rompí y me volvió a hacer de nuevo. Y creo que hoy es el resultado de eso nuevo que hizo. Yo conocí al Señor cuando tenía 38 años, de esto hace 22 años. Muchos años serví, muchísimos años serví. Y no iba a hablar de mí. Pero lo voy a decir porque cuando yo veo las caras, yo no veo gente nueva acá. No los conozco a todos. Pero déjeme decirle que yo sé que el Señor trae un mensaje directo. Y no vamos a hablar de que estamos en el proceso. El proceso ya pasó. En el torno ya dimos vueltas. El alfarero ya nos modeló. Alistemos no, porque cada uno de ustedes ya está formado, ya está hecho. No digo que se sienta indispensable, jamás indispensable, porque siempre necesitamos de Dios. Él es del que necesitamos nosotros. Entonces, dice que Él volvió a hacer nuevamente. ¿Y qué hizo? Una mejor versión de nosotros. Y yo quiero dar crédito que el Señor ha hecho una mejor versión de nosotros, porque lo poco que escuché estos años, este año que pasó, que muchos estuvieron en la transformación y que a muchos les cambió la vida, que muchos pasaron procesos y que el pastor vio otras caras y que vio otros resultados. Entonces ahora la responsabilidad es nuestra. ¿Dónde me posiciono y dónde me alisto? O sigo ahí, o sigo en la rueda y sigo dando vueltas. Entonces yo a veces tengo que ser riguroso, hermanos, con uno mismo. Uno tiene que empezar a autoexaminarse y decir: ya es hora de empezar a hacer lo que tengo que hacer. Ya es hora de empezar a activarme en lo que tengo que activarme. Ya es hora de que empiece a obedecer a lo que Dios me llamó. Y la pregunta es si ustedes se consideran vasijas, si ustedes pudieron contemplarse qué tipo de vasijas son, porque sabemos que las vasijas están hechas para algo, para que cumplan una función, para que sean almacenadas con algo. Porque yo creo que una vasija sin nada dentro es la nada misma, es nada.
Entonces tenemos que entender que el proyecto del alfarero, cuando concluyó la obra, Él la destinó para que almacenemos algo. Yo considero que yo soy una vasija en las manos del alfarero, que pasé mi proceso, la transformación y hoy la formación, y yo estoy convencidísima que lo que yo estoy haciendo hoy acá es dando lo que estaba guardado. Y no es en condición de predicadora ni de maestra, porque no lo soy. Es simplemente compartirle una palabra o algo que yo entendí cuando leí. Algo que armé juntando y juntando y juntando versículos. Y yo creo que para ustedes es lo mismo. Ninguno tiene que desestimarse porque dice que Él nos vio con gran estima. Dice que Él nos eligió para que diéramos un resultado óptimo. Y el resultado óptimo es este, el que muestra el fruto. ¿Cuál es el fruto? Este. El que viene usted y se dispone acá a servirle al Señor. No siga allá en esa rueda dando vueltas. No siga, porque usted ya sabe todo lo que tiene que saber. Puede ser que algunos se desestiman porque a veces piensan que son vasijas malogradas, vasijas que no dieron resultado, que se vieron lo que vinieron haciendo y se dieron cuenta de que no hay nada por lo que ustedes puedan sentirse gozosos del resultado que debían dar. Pero ¿sabe qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado que elegiste el plato preferido tuyo, pero no el plato preferido de Dios. Pudimos elegir el plato que a mí me gustaba y no el que el Señor había predestinado. Entonces, retardamos los tiempos. Y si nosotros hoy miramos a nuestros costados, nos podemos dar cuenta cuántos de nosotros todavía no han sido usados. Hasta en lo más simple. Hasta en lo más simple. Pero déjeme decirle que cada uno de nosotros, cuando el Señor nos eligió, el Señor nos entregó grandes dones. Y yo creo que ninguno quedó exento sin uno de ellos. Ni el niño más chiquito que está acá. Él no fue egoísta al darnos. Él nos dio y nos dio todo. El tema es cómo lo recibimos. El tema es cuánto nosotros entendimos lo que significaba la redención, el milagro de la redención. Porque implica eso. No solo que vino y me rescató a mí, me sacó, me sanó. No. Tiene mucho más. Por eso hablaba de reconocer la dimensión de este milagro. Puede ser que estés mirando a tu costado y que no te des cuenta todavía que has sido usado. O tal vez estás esperando cumplir una función, la que todavía no se te delegó, la que todavía no tuviste acceso. Puede ser que estés siendo una vasija de adorno, la que muchos pasan por el lado y solo miran la belleza, contemplan lo que hay exteriormente, pero interiormente no pudieron conocer, porque tal vez sea uno quien no se ha entregado para darse a conocer de lo que Dios ha depositado adentro de uno. Podemos ser vasijas vacías, vasijas quebradas, como dice la palabra, pero cualquiera de ellas que fuesen, ninguna cumple una función. Ninguna. Es en vano. Porque si dice vasija es porque contiene algo. Si yo tengo un vaso en mi casa, es para llenarlo con algo, para darle un uso apropiado. Entonces, si yo me estoy viendo como vasija, habría que preguntarse si estamos haciendo funcionar esta vasija.
si estamos cumpliendo con el diseño proyectado. Y tal vez uno en estas idas y venidas, vaivenes de la vida, el venir a la iglesia y a veces irte como viniste, o a veces venir y irte peor de lo que viniste, porque lo que estaba en tu entorno no fue de satisfacción y empezaste a estar insatisfecho con lo que vos querías ver, con lo que vos querías recibir. Y es porque nosotros no estamos a agrado con algo que tal vez nosotros no estamos haciendo. Entonces, si yo quiero que hayan cosas que se reviertan y quiero que hayan cosas que cambien en nuestro entorno, nuestra comunidad, lo mejor es uno ir y ceder, decir, plantear, comentar, y que todo sea para construir, porque eso a mí también me va a dar la libertad de decir, tal vez yo estoy acá para esto, tal vez el Señor ha puesto en mí un espíritu de rectitud, ¿por qué no? Y en la iglesia tiene que haber espíritus de rectitud, déjenme decirles, hermanos, es necesario, es muy necesario que hayan espíritus rectores dentro de una comunidad. Es necesario para las correcciones. Yo hoy no quiero dar un mensaje de exhortación, yo quiero dar un mensaje de ánimo, porque eso es lo que nosotros necesitamos, ánimo. Afortunadamente, el proyecto del alfarero sigue en pie. Dice, aunque parezca que se echó a perder o que te echaste a perder, aunque te consideres una pieza malograda que no dio el resultado previsto, Él lo va a hacer mejor. Él hará mejor la obra. Si no dio el resultado que se previó, Él se va a encargar. Se va a encargar de eso. El tema está en que esté tu disposición, en que estés que quieras ceder. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos piezas únicas. Piezas únicas. Nadie es repetible. Nadie es una pieza como yo, nadie es una pieza como Melina. Nadie. Cada uno es una versión única. Única. Y para dejar de ser una vasija vacía o una vasija de adorno, hay que cambiar la orientación. Porque tal vez estamos mirando mal. Tal vez estamos perfilando la visión para otro lado y no es para el lado donde tenemos que mirar. Entonces nos perturbamos porque estamos observando cosas que no debemos observar, cuando en realidad la orientación tiene que ser en otra dirección. Porque cuando estás contemplando las cosas que no son, todavía seguís en la rueda dando vuelta y el alfarero ya no está ahí. Las manos no están trabajando el barro, porque ya está lista la obra y seguís dando vuelta. Se sigue dando vuelta y vuelta y vuelta y todavía no decidiste cuándo. Entonces la pregunta es, ¿qué estás contemplando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te está desfocalizando? O hasta tal vez no estés mirando nada, porque estás tan sumido, tan apocado. Hay gente que se apoca. La gente que se apoca es la gente que se cree nada. La gente que se apoca es la gente que se mete para sí, para adentro, y no se reconsidera que por más poco que se considere, Dios lo puede hacer grande. Porque dice que de lo vil del mundo Él tomó lo más preciado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20-21, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Usted sabe que las mujeres en casa tenemos un montón de utensilios, ¿cierto? Saben que nosotros tenemos los de uso cotidiano y hay personas que tienen para el uso cuando hay fiestas especiales o visitas especiales. Yo en mi casa tengo platos para las visitas. Cuando va mi yerno usamos los comunes. Cuando va a las otras visitas usamos los especiales. Ahí va. Chistera. Porque me está mirando y me hace así. Entonces quiero que sepan. Y esto quiere decir que uno selecciona la vajilla, ¿cierto? O cuando viene la Navidad, la fiesta, o cuando hay un acontecimiento, uno saca de allá lo mejor que tiene, ¿no? No saca el sartén todo quemado, ¿se entiende? Saca el sartén ese, qué sé yo, no sé, ¿no? Y cuando estamos en la casa, lo cotidiano, agarramos hasta el que no tiene manija. Yo tengo un sartén que es de mi preferencia y no tiene mango, ¿no? Pero no sabe lo bien que me anda, aunque cocino poco, pero bueno. Entonces, y vemos que son utensilios que uno aparta para las cuestiones diarias y los otros para las cuestiones especiales, ¿no es cierto? Bueno, y esto pasa así mismo acá en la iglesia. Así mismo, ¿no? Acá tenemos utensilios. Y esperemos que tengamos de los utensilios honrosos, no de los viles. Que seamos de estos, de los seleccionados, de los especiales. Vamos por eso, ¿sí? Vamos por eso. Entonces, ¿qué pasa con estas vasijas dentro de la iglesia? Son vasijas que se apartan de la maldad. Son vasijas que empiezan a sacarse las escorias y deciden que es necesario limpiarse. Porque viene una convicción directa desde esta redención, desde este milagro que hizo el Señor aquella vez cuando nos visitó por primera vez. Porque es necesario que nosotros sigamos reconociendo y siendo efectivos en este milagro. Entonces, la condición es limpiarse, la condición es santificarse, para que el Espíritu Santo venga y haga morada en nosotros, ¿no es cierto? Para que Él venga y sea productivo en mi vida. Y no solo eso, sino para que se vea la redención en mi vida, en la suya. Y fuera de limpiarse, de santificarse, también tenemos que ser promovidos en el amor entre nosotros. Como dijimos, las vasijas, cada pieza es única, cada una es para una función. Quédese tranquilo que la vasija que va a contener agua no va a contener vino. Que la vasija que va a ser un recipiente para la harina no va a contener el aceite. Eso es igual a que cada vasija, ni siquiera una está de más. Todas son precisas, todas son útiles, todas son adecuadas. Porque ese fue el diseño y el pensamiento del que formó la vasija. Ahora está en la responsabilidad de la vasija saber qué va a recepcionar, saber para qué va a contener. Vi que en la Biblia hay varios pasajes que habla de distintos tipos de vasijas. Y hay vasijas que habla de vasijas útiles y de vasijas inútiles. ¿Sí o no? Diría el pastor, ¿sí o no? Bien, entonces vamos a hablar y mencionar algunos versículos sobre estas vasijas que son útiles, que están en pasajes bíblicos. Yo voy a dar el pasaje, no lo vamos a leer, lo voy a resumir para no ser tan largo. Por ejemplo, Juan 4:7 menciona a una vasija de honra. Y este pasaje habla de la samaritana en el pozo. ¿Sí? La samaritana, sabemos que fue esta mujer que le dio de beber al Señor
cuando estaba sediento. Y ella fue una vasija. Ella fue una vasija de honra, porque ella tuvo una actitud de entrega y no más. Enseguida enseguida le dio de beber, enseguida tuvo una buena actitud de servicio para con el Señor. Lucas 10:34 habla de una vasija de aceite y de vino. Y es el relato del buen samaritano que iba caminando por ahí y vio a un herido. Y dice que el buen samaritano, mientras caminaba, se acercó. Y lo primero que hizo, dice, que vendó al herido y le echó aceite y vino para cuidar sus heridas. Se ve que este samaritano, su contenido dentro de lo que llevaba, habían vasijas con aceite y con vino. Era una persona preparada, dispuesta. Yo no creo que él haya previsto que se iba a encontrar con alguien herido, pero en su poder, en su esencia, en su ser, contenía el aceite y el vino. Y acá podemos resumir que este buen samaritano brindó alivio, brindó sanidad,
aparte de ser consistente, guardaba mucha cantidad de agua, porque el propósito de la vasija de honra era que las otras vasijas vinieran y se sirvieran, introduciendo sus vasijas en la vasija de honra y sacar agua para calmar su sed. Y esa era la característica de la vasija de honra, ¿no? Una vasija que contenía el agua, que era tan sagrada, tan considerada en aquel entonces. Entonces, a través de ella se abastecían las otras vasijas. Y si hacemos un recuento de las vasijas que hablamos, todas las vasijas fueron útiles. Ninguna fue usada por demás o por la nada. Todas fueron útiles. Entonces, la pregunta sería, para concluir, ¿te consideras una vasija útil? ¿Te consideras una vasija que pueda almacenar algo? Y cuando hablamos de almacenar, no es para guardarlo y tenerlo para vos. Es para retenerlo, sostenerlo mientras sea usada. Y en esta noche yo quiero compartirles que no hay condición. Por eso yo le dije que para mí el proceso ya pasó, que para mí es el tiempo de la formación, que para mí ustedes ya son vasijas puestas para ser llenadas. Pero la pregunta es que ¿qué quiero ser yo? Quiero ser una vasija que simplemente me vean y me digan qué linda que es esa vasija, qué bien que queda ahí adornada. Quiero ser una vasija que no necesito que nadie me llene nada, porque así vacía como estoy bien. Quiero ser una vasija quebrada que lamentablemente lo que se introduzca dentro de ella se va a filtrar, porque en la medida que se le ponga se va a perder, se va a ir, va a ser en vano. Entonces la invitación es esta, que cada uno de nosotras podamos entender que hay un tesoro que se nos ha entregado, y ese tesoro es necesario que nosotros lo reconozcamos hoy. Yo en esta noche quiero invitarlos a poner de pie. Les dije que en lo posible lo iba a hacer corto, y la pregunta sería eso: si te consideras una vasija, si querés ser útil, si querés alistarte en esta formación, en este año, si querés ser saciado, porque yo creo que la persona que vino a servir, no hay nada más placentero que cuando uno ve que otro recibe, es la satisfacción más grande que podemos recibir. Pero para eso es necesario que seamos vasijas llenas. Es necesario que nosotros demos el ok para almacenar. Es necesario que nosotros digamos sí a lo que el Espíritu Santo quiere llenar. Entonces, ya no te quedes en la rueda, porque ya el alfarero no está ahí, ya no está ahí, las manos ya no te están moldeando, porque ya sos la vasija adecuada, ya no sos la vasija que se va a quebrar. Y por eso mismo, que esta palabra quede como enseñanza para animarnos a nosotros a ponernos como recipiente, como la vasija de honra que se ponía en Israel para que otros vinieran y se sirvieran. Que así sea este tiempo para nosotros, que nosotros seamos la vasija donde pueda fluir ríos de agua viva, donde nosotros seamos el instrumento, donde otros puedan venir sedientos y calmar su sed. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a declarar en esta tarde que no hay condición. No hay condición, Señor, en esta noche.
No hay condición para presentarnos delante tuyo, Señor. Simplemente